yo tuve un amigo que estuvo en el baile de los 41. Dice, y él me contó muchas cosas de las que pasaron. Es muy lógico, o sea, si hablamos de esa cronología de las edades y todo, dice, y me dijo que sí estuvo Nacho de la Torre en el baile, El pero yerno de Porfirio Díaz. Ignacio de la Torre y Mier, el yerno de Porfirio Díaz, esposo de su hija Amada. Por todos, todos le decían Amadita. Y cuenta la leyenda que era la hija consentida de Porfirio Díaz. Y bueno, Armando, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. No sabes lo que me emociona, lo que hemos platicado antes de empezar a grabar, la historia de esta comunidad, porque es muy importante. Aquel que no sabe su historia, ¿qué me decías? mira, hay una frase muy famosa, muy famosa que mucha gente dice, que quien no conoce la historia está condenado a repetir los errores. Yo la creo en parte eso, en parte no, pero tiene algo de cierto, por eso ha perdurado. Pero yo sí creo que mientras más conoces la historia, más te comprendes a ti mismo, comprendes el entorno y puedes accionar, reaccionar y entender mucho mejor las cosas. Y estoy muy emocionado, lo sigo diciendo. Vamos a hablar, ya lo decíamos, del vampiro de la colonia Roma. Las primeras marchas LGBTIQ+, que en aquel momento no había estas letras, ¿no? No había, no. No, ¿cómo les llamaban? Era marcha del orgullo Gay, homosexual. ok, Es más, la palabra gay, si se conocía, te un poco cuento los avatares de aquellos momentos, la utilizaban los viajados. ok. O sea, con eso quiero decir, la gente que tenía acceso a viajes a Estados Unidos, Europa, mucho más Estados Unidos. Ojo, aunque alguien fuera profesional y que ganara un buen sueldo, a nivel de plusvalía del dinero y demás, era muchísimo más difícil viajar a Nueva York, a Los Ángeles, a Europa, que como 20, 30 años, o hoy mismo se puede, ¿no? Hoy las cosas se han abaratado, todo ha fluido mucho mejor. Eso me... Entonces ellos traían los muy viajeros de San Francisco. San Francisco era como la meca, era como el paraíso, y que lo tenemos muy cerca, gay. O sea, la gente que tenía un poco de acceso a dinero y a viaje, no iba a Nueva York, o iba, pero era San Francisco, era como la meta dorada, era como la tierra prometida. Y obviamente allá la palabra gay ya se usaba mucho. Entonces se utilizaba en México, pero realmente, bueno, en México era la palabra homosexual, propiamente, hoy es muy propia la palabra grande, pero bueno, finalmente había muchas palabras que nos denostaban, que nos definían, que nos ofendían, y tú sabes que en el coloquio, perdón, que en el habla coloquial, de repente uno al otro sí puede decir, ay, pinche maricón, pero es como entre amigos, como si, ore, pinche compa, pinche compadre, una cosa así. Pero la palabra era homosexual y gay se utilizaba, se entendía, pero no era como hoy día internacional o internacionalista, no era la palabra. Oye, y me hablabas de esto de los viajes, de la gente que tenía la posibilidad de viajar. Si nos vamos años más para atrás, que ahorita también lo vamos a hablar de Claro, eso. Salvador Novo, Carlos Monsiváis, grandes historias. Pero a ver, cuéntame, tú naciste en 1957. exacto, Me aquí. decías que para la primera marcha, que fue en 1979, no estabas, pero No está. empiezas a documentar Desde antes, desde desde antes. antes. ¿A qué edad empiezas a documentar toda Mira, la vida? yo comienzo a fotografiar desde muy pequeño, porque tuve al lado a un maestro de la fotografía y del arte mexicano, que fue Adolfo Patiño, es mi hermano 3 años mayor que yo. Él tuvo una vocación muy temprana que él ejecutó desde que era adolescente. Entonces yo les decía, o les he dicho, hay un artículo de la gran Elisa Lozano, la extraordinaria historiadora de cine, en Luna Córnea, que habla de una primera parte de la vida fotográfica de Adolfo del año 71-72. Yo tenía 13, 14 años. Me dicen, ¿tú qué fugías ahí? Le digo, yo era su flamante asistente. Entonces, él mismo me impulsó que de su flamante asistente fuera fotógrafo. Entonces, la primera vez que yo exhibí formalmente fue en el año 77 en lo que hoy es la Fototeca Nacional, en Pachuca Hidalgo, en junio del 77. Recién cumplí 48 años de fotógrafo autoral. Quiero hacer un hincapié en este autoral.
mi hermano como yo, somos fotógrafos que escogimos esto como un medio de expresión y un medio de nuestras ideas. Curiosa y raramente yo nunca he hecho fotografía comercial. Nunca he cubierto para algún medio, no he sido fotoperiodista y no he hecho trabajos a comisión. O sea, como de moda y de no sé qué. No, yo nunca lo he hecho. Entonces siempre era mi mundo. Entonces mi mundo, pues era un mundo gay. Entonces desde el año 77 comienzo a fotografiar a mis amigos gay y asistir a fiestas gay pre-marcha del orgullo homosexual. ¿Cómo eran los setentas gays en la Ciudad de México? Me pongo a pensar en una zona rosa que era como si fue, diríamos ahorita lo que es la Condesa, podríamos decirlo. No, yo creo que no, 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 no. Ahorita todo está muy tolerado, todo, todo, y más en la Ciudad de México, también en grandes ciudades del país, pero en aquellos años la Condesa era como una burbuja. Sin duda era una caparazón muy importante. Entrar a la zona rosa era un sitio un poco de privilegio. ¿Por qué quiero decir de privilegio? Porque había sido fundada la zona rosa, digámoslo así, a nivel social, político y cultural por grandes intelectuales mexicanos. Entonces, de repente, como había boutiques, lo que ahora no hay, boutiques exclusiva, y mucho que se desapareció hoy por completo Zona Rosa, galerías públicas y privadas. Las mejores galerías del IMBA y privadas estaban en Zona Rosa. Había mucho extranjero, entonces se respiraba un asunto, digamos, cosmopolita. Entonces entraba esa burbuja, estaba todo un tanto tolerado. Con tolerado quiero decir que no te gritaban en la calle, pero no te podías besar. Y, por ejemplo, voy a decir unas antípodas ahí que puede estar muy libre, que puedes andar con tus pantalones acampanados, un tanto femenino, y bueno, se notaba o se sentía natural. Mientras que cruzando la calle, bueno, digamos, no tanto la colonia Roma, pero la colonia de los doctores o cualquier colonia prácticamente en la Ciudad de México, un chico fem, o no se diga una compañera travesti, que era la palabra que utilizábamos, Porque me caminando. detengo en esto, no, Ajá. no había este lenguaje que tenemos hoy, No, ¿no? era muy reducido el lenguaje. O sea, Era tres o cuatro era palabras. travesti, Ajá. gay, 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 bueno, gay entre nosotros sí. ok, No era mucho porque decías gay y no se entendía tanto a nivel público, pero lo que se le llama ese de vocabulario, lo que se le ha dado a llamar el vocabulario, que es el vocabulario interior, que en un momento dado es la famosa jerga o el famoso slang, que entre la gente que tiene cierta condición o cierta experiencia la comprende perfectamente. Realmente había muy pocos términos, a gran diferencia de ahora, no era un asunto tan científico como ahora de binario, no binario, bueno, el abecedario de siglas queer, sí. LGBT, queer, no, nada de eso había. Entonces te decía que la zona rosa era una burbuja, mientras que en otro lugar, un chico femenino, y no sería un travesti, que era contados. O sea, si yo decía, yo vi un travesti a las 12 del día en no sé qué lugar a la semana, era demasiado. Travesti tal cual, vestido completamente de mujer. Podías deducir que era travesti, pero no estaba vestido de mujer. Estaba un tanto unisex. Nos ayudaba con una playera amplia, con un pantalón, un poco depilada las cejas, el pelo. Se notaba que este chico en la noche o más tarde se travestía, pero no de tiempo completo. O sea, travesti de tiempo completo, como te digo, contadísima. Entonces la frase que voy, que es absolutamente encabronante, pues, era que caminando ella, uno que se sentía muy macho y que como que se sentía que estaba tomando el espíritu de todos, le gritaba, pinche puto, pinche maricón, de una acera a otra para que todo el mundo lo escuchara y supieran que era él. Y no había poder humano que lo detuviera. Y él, más que avergonzado, se sentía triunfador. Estaba como defendiendo una moral. Entonces, hoy día, eso es motivo de delito, que te puede llevar a la cárcel, al principio a la delegación y a la cárcel, que esos son de los grandes logros que se han hecho en estos 50 años. Pero en aquel momento, o sea, no pocas veces me tocó e incluso en zona rosa, incluso del automóvil que la gente iba y bajaba los cristales y de un chico ahí fem, decía, pinche puto, pinche maricón, incluso en zona rosa.
Justo el año pasado me tocó hacer unas entrevistas de una persona que estuvo en la primera marcha en 1979. Ujú, Me dice que se juntaron ahí en Los Leones, exactamente. en Avenida En Reforma, aquí por donde está la Chapultepec, Estela de ajá, Luz. Y entonces que empezaron a caminar, bueno, ahorita me vas a contar, claro, hay dos marchas que estuvieron antes, ¿no? Pero no fueron dos marchas como tal de gays, ajá, sino abiertamente gay, exactamente. sino esta fue la primera en 1979. Y esta persona me decía que venían caminando y que no era como hoy, que aquí en Reforma les aventaban escritorios, que les aventaban agua, que eran muchas cosas las que pasaron en esa ocasión, ¿no? Claro. En las primeras era un asunto de mucha curiosidad. Era era así. Ahora eso es impensable, o hace ya de hace 30 años, 25 años, impensable. O sea, eh, los números son muy importantes. Y más ahora que vamos a celebrar la próxima que vamos, yo creo que a reafirmar y a repetirle el medio millón, los 500,000 o más marchantes asistentes, curiosos, solidarios, lo que quiera. En aquel momento, un promedio, podemos hablar de 500 personas. Un promedio de 500 personas. Quizás una de la marcha novena, que fue una marcha de la primera década, que se pudieron sortear muchos obstáculos de los organizadores, fue una marcha numerosa. Yo la pondría como en 1500 asistentes. Entonces, a lo que iba, de que de repente decíamos que eran más los curiosos que estaban, porque había Alrededor. muchos curiosos que venían a eso, no los que estaban trabajando en un edificio, sino que venían a presenciar. A lo largo de los kilómetro y medio, 2 kilómetros que caminábamos, eran mucho más los curiosos que estaban en las aceras y en el camellón que nosotros los marchantes. Había también muchas consignas que decía también aquel esputo y señalábamos directamente a los que estaban en las aceras viéndonos o banquetera únete. También ese grito era muy, muy famoso de banquetera, únete. El de banquetera, que significaba que estaba en la banqueta, y obviamente lo sabíamos. Había unos señores, unos chicos, que se veían absolutamente gay, y digo absolutamente muy femenino, pero tenían esta reserva de no integrarse a la columna y no marchar, o caminaban discretamente, pero lo eran. Entonces de ahí salió una consigna que era muy, muy famosa y que todavía por ahí de repente se puede escuchar y se entiende muy bien de banquetera, únete. Wow. Y otras dos, una que no me acuerdo, a ver si me acuerdo, una que decía, atrás de las cortinas, no, atrás de las persianas se esconden las lesbianas. Y había una masculina dedicadas a estos señores que salían por las ventanas de los edificios de reforma. Pero no recuerdo esa, la masculina. La femenina era detrás de las persianas se esconden las lesbianas. A ti te tocó documentar la segunda marcha en 1980. 80. ¿Cómo la recuerdas? A ver, de mucha emoción, mucha emoción. Era, como tú bien lo dijiste en este momento, y hay que comentar para la gente que algo le puede interesar esto, de que la salida no era en el Ángel de la Independencia, como años después fue en la llamada Glorieta o Plaza de los Leones, que es la antesala al hemiciclo de los Niños Héroes. Entonces, ahí, incluso a nivel arquitectónico, no estaba esta como puente que une y que es un paseo y un corredor muy bonito, no, era como una explanada completa. Entonces de repente nos servía un poco de descanso, ahí las escaleras del hemiciclo a los niños héroes, había banquitas y demás, y una fotografía mía documenta, o sea, hay una historia atrás, pero creo que es muy evidente el Podemos poner asunto. estas fotos ahorita que estemos hablando, las vamos a Claro, por poner. supuesto. Entonces, mira, era esto. Había unos chicos y a ellos les debemos mucho. Mi exposición del Museo Archivo de la Fotografía va a estar en parte dedicado a ellos. Unos chicos de suburbanos, de Netzahualcoyotl, de Catepec, lo estoy diciendo sin ningún asunto peyorativo, es simplemente geográfico y socioeconómico, que llegaban chicos, quizás una herencia fuertemente oaxaqueña, poblana y demás, por sus rasgos, chaparritos y demás, llegaban con una bolsita, llegaban con un pantaloncito, con unos tenis muy X, una playerita, una camiseta muy X, y con una bolsita chiquita. No era tampoco el fulgor de las bolsas después, es una bolsita o una maletita chiquita, muy, muy discreta y se ponían en esas banquitas o se ponían cerca del monumento al hemiciclo de los niños héroes
y estaban felices. Eran grupitos que iban de 4 o 5 amiguitos y felices. Y de esa bolsita comenzaban a sacar un vestidito, una falda y una zapatilla. En las fotografías se ve. Es evidente que no lo compraron, o que lo compraron usado, o en un tianguis, o que se lo regaló la amiga, o la hermana, o se lo robaron a la mamá. Que no les quedaban bien, pero ellas eran absolutamente felices. Por un día en la vida, o de su vida hasta este momento, se podían vestir de mujer y se estaban vistiendo y maquillando ahí a la vista de todos. Y de repente podían pasear por Reforma, por la señorial Avenida de la Ciudad de México, y de repente ellas no estaban tan imbuidas en el asunto político, pero finalmente el estar ahí, el escuchar las cositas, también la gritaban y finalmente se volvieron un ente político. Entonces a ellos se les debe mucho. Entonces te digo, es una realidad de que muchas mujeres trans se transformaban ahí. Y llegábamos, porque se llegaba en aquel momento, en las primeras marchas, al Monumento a la Revolución, que está en la colonia tabacalera, y después ya el hemiciclo a Juárez. Íbamos de hemiciclo a hemiciclo, curiosamente, del hemiciclo de Niños Héroes al hemiciclo de a Juárez, en Avenida Juárez del Centro Histórico. Y de repente ya ahí, ya las chicas se transformaban. Ya volvían a quitarse su faldita y todo, a ponerse su pantaloncito, a desmaquillarse, porque si no podían ser víctimas de acoso en el metro o en el transporte público a irse. Entonces, esa era una realidad. Hoy día es absolutamente diferente. Qué bueno que ya pueden salir de su casa, que pueden vivir de mujeres trans de tiempo completo y pueden hacer todas sus actividades y no hay ningún problema. A las autoridades no les gustaban estas marchas, ¿no? No, claro que no, claro que no. ¿Sabes? La primera parece que fue muy custodiada. Yo no fui, pero veo las fotografías, muy custodiada. Ya cuando dijeron, bueno, estos están pidiendo que derechos humanos y que igualdad para todos y que sin, ¿cómo se llama? Sin libertad sexual no hay libertad política y bla, bla, bla. Dijeron, pero no, no son como grandes líderes, así ellos pensaban, líderes de opinión ni líderes políticos. Entonces, de la segunda, tercera marcha, la presencia policíaca era muy poca, también éramos muy pocos, pero sí no representamos un peligro para la policía en ese momento. ¿Qué me dices de estas redadas, no? Porque también recuerdo, no me acuerdo qué libro es, unas fotografías también muy impactantes que decía, arrestan a mujercitos, Ajá. pero eran muy común las redadas en esa época. O, por ejemplo, no, eran faltas a la moral, ¿no? No podrías ir tomado de la mano ni darte un beso porque, Imposible, imposible. Eso que tú me dices, ¿sabes? Te voy a ilustrar rápidamente con una experiencia propia. Lo comenté ayer, anterior, con una amiga. Eran los años, a principios de los 90. O no, o finales 80, por ahí, por esa misma década. Salíamos de un bar Transformer, como había muchos en México, La Flor del Norte, ahí en la calle Donceles, que en la tarde era como de diputados, o de asistentes más bien, y secretarios de diputados, estaba la cámara ahí muy cerca, y de repente eran las 7, 8, 9 de la noche y ya estaban medio borrachones ahí los secretarios asistentes de los diputados y ya se iban a su casa, tenían que trabajar el siguiente. Pero los que habían agarrado la fiesta se quedaban. Entonces a las 9 de la noche ya comenzaba a llegar el público gay masculino. Y sabían que si no tenían dinero, ya alguno de esos chavos o señores les iban a invitar la peda y tentativamente hasta irse a acostar con ellos. Entonces, con mis amigos gay y todo el asunto, pues sí, yo me ligué ya a un señor, no de estos secretarios, me acuerdo que era un hombre de Veracruz. Qué raro que haya sido de Veracruz. Entonces, de repente nos salimos del bar a las 3 de la mañana. En un recoveco del Palacio de Comunicaciones, que hoy es el MUNAL, 3 de la mañana, que obviamente no había ningún policía, ninguna patrulla ni nada, me jala el hombre. Yo tenía 28, 30, él tenía como 30, 30, me jala el hombre y nos abrazamos y nos besamos de una manera apasionada, pero de 10 segundos, ahí en un recoveco en el edificio que los únicos que estaban eran nuestros 3, 4 amigos, que si hubiera habido una patrulla, nos echan aguas o un silbido. Entonces nos besamos a las 3 de la mañana donde no había absolutamente nadie y fue una osadía, fue una travesura y fue como un acto de valentía. 3 de la mañana donde no hay absolutamente nadie, un beso nada más. Y obviamente, si eso lo hacía, bueno, no, 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 es que un beso públicamente y todo era absolutamente impensable, porque era la reprobación social, que te podían gritar, pinche puto, o incluso alguien se te podía enfrentar para intentar golpearte, porque era una realidad.
alguien que se sentía ofendido en su masculinidad, en su ser masculino y demás cosas, como a muchos, los golpeaban por algún asunto, los golpeaban, los daban una patada. Eso era una realidad. Me voy a ir un poquito más Ya. para atrás, Armando. La palabra joto, ¿no? Ajá. Era en específico por una celda para en la cárcel de Lecumberri, ¿no? Ujú. ¿Me puedes contar de Está eso? debatido eso. Ah, está Está debatido. debatido, muy debatido. Y a través de la gran investigación de Antonio Saucedo Cabrera, que fue el que hizo en año 2001 la investigación más completa sobre el baile de los 41. La investigación que hasta el propio Carlos Monsiváis, cuando le dedica un ensayo al baile de los 41, dice, para este ensayo, dice Monsiváis, me adscribo a la investigación de Antonio Saucedo Cabrera. Entonces, esa es la investigación la nota periodística hemerográfica de 1901, del baile que se sucedió el 17 de noviembre del año En la 1901, tabacalera, ¿no? en la colonia tabacalera, aquel momento, Avenida de la Paz, hoy calle de Ezequiel Montes. Era una casona que destruyeron, porque ya ahí no hay ninguna casona del siglo XIX en esa calle. Ahí ya se habla la palabra. Ahí es muy curioso porque también hicimos por ahí la debo de tener, una planilla con todos los adjetivos que denostaban, que satirizaban a los homosexuales. Ahí aparece la palabra joto repetidas veces. Ah, wow. Entonces, la cárcel de Lecumberri creo que todavía no estaba abierta. O Okey. si estaba abierta la cárcel de Lecumberri, híjole, ese detalle se me va, no estaba como estratificado, como que esta es la celda de Jotas. Fueron 10, 20, en los años 20, creo que cuando comienza la cárcel de Lecumberri, el Palacio Negro, la cárcel más grande e injusta de todo el país, era cuando en los años 20, 30 que sí pusieron unas crujías, que eran las celdas, para homosexuales, pero no antes. Y creo que sí, una de esas celdas era la J como eran otras, pero son de esos malos entendidos o sobreentendidos que no está completamente bien justificado, pero bueno, tampoco molesta desde el Okey. siglo XIX. La palabra joto se usaba desde el siglo XIX y ahora que te vas al baile de los 41, es que hay muchos temas que te quiero preguntar. ¿No hay evidencia también, estamos hablando de estos temas, no hay evidencia que sí era el yerno de Porfirio Díaz o sí hay evidencia? Mira, El número para 42. la investigación, se hicieron 3 homenajes en noviembre del 2001, hace 24 años, e hicimos 3 homenajes. Uno, el Círculo Cultural Gay, al que yo pertenecí, José María Covarrubias era el que dirigía, es el más permanente, porque es una placa que está adherida a una de las paredes del Centro Cultural José Martí, ahí en la Alameda Central, que habla en un párrafo firmado por Carlos Monsiváis y con un escultorrelieve del gran Reinaldo Velázquez. La otra fue una pequeña exposición con materiales de Monsiváis que el curador fue Alejandro Brito, hoy director del Museo del Estanquillo, colecciones de Carlos Monsiváis. Y la otra fue por el Grupo GAY, del cual yo soy un miembro. El Grupo GAY son las siglas del Grupo Homosexual de Acción e Información. Hicimos un baile de desagravio. Fue un performance en el Museo de la Ciudad de México que tratamos como de reconstruir, bueno, digamos, un baile y todo, ante todo, como decimos, para el desagravio de esos 41 homosexuales y bisexuales. Entonces estuvimos muy cerca de Monsiváis, muy cerca de Monsiváis. Monsiváis nos escribió un texto especial para esa noche que leímos y publicamos en un pequeño catálogo. Y en esas pláticas que yo tenía con Monsiváis, te lo cuento palabras más, palabras menos, que me dice Monsiváis. O sea, ¿te lo dijo Me lo dijo Monsiváis? Monsiváis. A Adolfo Patiño y yo somos Wow. hermanos. Nos conocimos en 74. Lo conocimos a Carlos en 74. Y hasta el último momento de la vida de ellos, bueno, yo soy el único vivo de los tres, siempre fuimos amigos y eran lecciones vivas impresionantes. Entonces me decía Carlos, mira, Armando, Carlos en ese momento tenía como 50 y tantos años, o 60. Decía, cuando yo era muy joven, que estamos hablando de los años 50, dice, estaba yo en una librería viendo libros. Dice, había un señor como de la edad que tengo ahora. Hablemos de un Monsiváis veinteañero Ujú. con un hombre que se le acerca de 60 años, de la nada. Y bueno, y en la librería y en esos lugares es muy común que digan, hola, ¿cómo estás? Como hablemos de películas, en un cine, bla, 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 cineteca y todo. Y decía, oiga, joven,
¿usted ha escuchado hablar del baile de los 41? Sí, claro, por supuesto. ¿Y qué sabe? Y que Museo le contestó, no mucho. La verdad que de eso no se ha escrito mucho y no sé mucho. Dice, mire, yo tuve un amigo que estuvo en el baile de los 41. Dice, y él me contó muchas cosas de las que pasaron. Es muy lógico, o sea, si hablamos de esa cronología de las edades y todo, dice, y me dijo que sí estuvo Nacho de la Torre en el baile, El pero yerno de Porfirio Díaz. Ignacio de la Torre y Mier, el yerno de Porfirio Díaz, hijo de, perdón, esposo de su hija Amada. Por todos, todos le decían Amadita. Y cuenta la leyenda que era la hija consentida de Porfirio Díaz. Y bueno, hay la historia que sí se sabe que antes del baile de los 41 estaba con el servicio diplomático mexicano Nacho de la Torre, Ignacio de la Torre Mier, con su esposa Amada Díaz en París, pero que era un desmadre. Entonces, que Porfirio Díaz dijo, no, 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 lejos de que te corrijas, o sea, estás peor, entonces vente de vuelta a México. Es cuando se da el baile de los 41. Entonces, cuenta, todo eso es como, no es comprobable, pero es como entendible, que le quería poner un estate quieto a su yerno. Entonces, por eso mandó investigar lo de los bailes y que en ese baile iba a estar él. Entonces continuó con lo del señor de 60 años que se le acerca al jovencito Monsiváis veinteañero y dice, yo tuve un amigo que estuvo en la fiesta y me dijo que sí estuvo Ignacio de la Torre Mier en la fiesta, pero que se la solió, que se la sospechaba y esto es muy cierto. Dice, él era un hombre atlético, era un hombre que hacía deporte, subió a la azotea del edificio y escapó huyendo y saltando de azotea en azotea. Y decíamos, esto lo vimos en la película, a mí se me hace que se quedó corto porque es una gran, pero gran historia. Ujú. Y me decías de todo esto, y esto me voy a ir a algo que estábamos hablando también, Salvador Novo. Quería tocar este tema contigo. Los gays, los hombres gays de la época del porfiriato y posporfiriato, pues eran Armandito, eran Luisito, el que se iba a estudiar artes de la clase alta, ¿no? Pero entonces el gay pobre era el maricón, el foto, y estaba como muy seccionado ahí, lo habla Salvador Novo en este libro, en las estatuas de sal, ¿no? La estatua de La sal. estatua de sal. No, y la estatua de sal, bueno, hay que recordar que viene de un pasaje bíblico de que los ángeles llegan a la casa de la familia de Lot, porque era el único hombre de ese pueblo, de Sodoma, de los pueblos de Sodoma y Gomorra, de que es un hombre justo, es un hombre recto, y su familia también les enseña sus valores a la familia. Y los ángeles dan permiso de que huya de Sodoma y Gomorra hacia otro pueblo, hacia una ciudad decente. Pero que por favor no volteen porque van a destruir Sodoma y Gomorra con bolas de fuego. Y que el que voltee se va a convertir en una estatua de sal. Entonces la mujer de Lot es la única que voltea y se convierte en una estatua de sal. Lot y los hijos continúan caminando y se salvan. Entonces, bueno, ese asunto bíblico sirve a Salvador Novo para hablar de que, por ejemplo, alguien que voltea también, alguien que Claro. escudriña, alguien que curiosea, pues también tiene algo en el asunto, ¿no? En el asunto. Entonces, bueno, sí es extraordinario. Se ha dicho mucho que después de la Revolución Mexicana, una de las grandes creaciones de la Revolución Mexicana es la clase media, porque antes estaba absolutamente polarizado el de la clase alta, con muchos privilegios, con muchas tolerancias, y ojo, y la clase baja, que curiosamente esta clase baja también ha tenido una doble moral recalcitrante muy fuerte, pero dicen que cuando se pelean o cuando no les gusta a alguien, les gritan en su cara el precio. Entonces podemos creer también que en un momento dado los pobres pues también los toleraban y todo el asunto, pero que en algún momento también los vejaban mucho, ¿no? Claro. Oye, y regresando, ¿qué otras historias tienes de Carlos Monsiváis? Bueno, mira, se ha dicho mucho también de que Monsiváis tenía closet de cristal. En el asunto que todo el mundo sabía de que Carlos Monsiváis era gay, pero nunca lo declaró él. Eso es absolutamente cierto. Ambas cosas, nunca lo declaró él y todos sabíamos que era un hombre gay, todos sabíamos, bueno, todos y no. O sea, todos los que saben un poquito de arte y de cultura, pero Carlos se volvió un hombre muy mediático. Lo conocían millones de personas.
voy a contestar tu pregunta y te voy a decir, hay 2 o 3 personas solamente mis amigos, de los que yo paseaba con ellos, caminaba con ellos, me metía a una discoteca. A Carlos le encantaban las discotecas, un gran melómano de todas las corrientes y todo, a la discoteca, y la gente en la calle lo reconocía, lo que a ningún otro lo reconocía. En la calle cualquier persona reconocía a Monsiváis, o la mayoría. Me acuerdo que iba caminando con él hacía como que no veía a la gente, pero claro que la veía, pero él ya estaba acostumbrado. Entonces yo veía de la otra acera que de repente 2 o 3 lo reconocían, personas que no sabía quiénes eran y que codeaban, y que el otro, ¿como quién? Entonces como que decían, es Carlos Monsiváis. Entonces una de las acciones mías, teníamos varias acciones ahí entre Carlos y yo, pero esa no era que Carlos me la pedía, pero me volteaban a ver a mí como para, le decía, sí, movía la cabeza afirmativamente, entonces, así como, sí, sí es Carlos Monsiváis. Entonces un día me dice Carlos, oye Armando, todos saben que soy joto, ¿verdad? Todo el mundo. No decía joto, que soy gay. O que soy así, una cosa así decía Monsiváis. Dije, sí, claro, Carlos. Me decía, está bien. Pues sí, está bien que lo sepa. Y entonces le dije, es más, Carlos, te puedo decir esto, que mis amigos que no tienen nada que ver con la cultura, pero que saben quién eres tú, que te ven, que te leen y todo el asunto, lo primero que me preguntan es, si es Monsiváis, ¿verdad? Le digo, sí, sí es. Está bien, correcto. O sea, entre los amigos, claro que lo aceptaba, lo sabíamos y todo, pero un día, como a medias palabras, me dijo algo así, como de que no salgo del closet porque políticamente, para mis declaraciones y todo, es más conveniente. Y un poco como que me explica a medias palabras de que es conveniente aquel asunto de que cuando somos gay, y creo que todavía prevalece un poquito en la sociedad eso, nos desvalorizan, nos devalúan mucho. Claro. Entonces puede ser el hombre más inteligente, el científico más inteligente, el escritor más inteligente, pero con ese asunto de que estamos defectuosos, entonces nuestra palabra no vale tanto como la de un hetero. ¿Crees que sigue hasta el momento esto? Sigue, o sea, no en nuestras capas, no en nuestras actividades, no en nuestros amigos, pero en otras por supuesto que sigue. O se le perdona, desde siempre se le ha perdonado al hombre gay que es importante y o inteligente. O sea, un médico puede ser un hombre gay, pero como es un buen médico, bueno, se le perdona. Pero entre la gente dice, ay, qué lástima que sea gay. Hoy día, incluso la gente joven lo sigue diciendo. Cuéntame de la vida nocturna que tú documentaste. ¿El 9 es el primer bar o fue de los primeros? En la zona Eh, rosa, ¿no? Mira, fue el primer bar muy, muy abierto, pero hay muchos antecedentes. A mí no me tocó por mi edad, por ejemplo, un lugar que se llamaba el Penthouse, que estaba ubicado en un penthouse de la colonia Roma. Había otros que ahorita no recuerdo el nombre, pero el Penthouse era un tanto famoso en ese sentido, y aquí se cruzan mucho las líneas. Creo que estaba allá por la calle Tlacotalpan, en la Roma Sur, Penthouse, un penthouse habilitado. Era como un poco críptico el asunto. O sea, tenías que llegar y que diga, vengo al penthouse con Pepe, con el dueño, con alguien. Entonces ya, bueno, ya ibas en elevador o escalera, elevador, que decía que tenía. Y entonces ya entrabas porque ya sabías a lo que iba. O sea, no era, tenías que ir con alguien que ya supiera para que te dieran como el salvoconducto. Ojo, todo muy bien, todo muy feliz, pero a la salida, y por eso terminó el lugar y la gente ya no le gustaba ir, a la salida no pocas veces había patrullas en la esquina que veían a las 2 3 de la mañana los que salían. Y los que salían ya era su presa, absolutamente su presa. Todos los de la patrulla, bajaban los de la patrulla y de repente los agarraban y le decían, usted está saliendo del penthouse. No, que no, 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 lo estoy viendo y todo con sus tragos y con ciertos afeminamientos, podemos decir ciertos asuntos femeninos o incluso una ropita un poquito unisex y todo. Estamos hablando de finales de 60, principios de 70. Entonces de repente, bueno, los metían a la patrulla. Entonces, por faltas a la moral. Entonces, eres asunto, bueno, le vamos a decir faltas a la moral, ¿por qué? Porque venían haciendo escándalo en vía pública porque están tomados ustedes. Entonces, bueno, irte a la barandilla de la delegación, que te afincaran ese delito y que a la mañana siguiente saliera. Entonces, ¿cómo se llama? Para salvarte de esto, pues te ofrecías dinero. No pocos amigos mayores que yo, cuando los conocí, yo siendo un adolescente, un jovencito, decían, mi anillo de la graduación, mi anillo que me regaló mi papá, la esclava que me regaló mi mamá por mi cumpleaños, ahí fue a parar con los policías para salvarme
de la detención policíaca. Entonces, eso era la racia. Cuando de repente estaba más organizado era cuando las famosas Julias, que eran unas camionetas de la policía, no sé por qué les llamaban Julias, que tenían una capacidad para 15, 20, 30 personas, de repente se apostaban afuera. Y entonces de repente podía decir a alguien que ahí estaban consumiendo droga y que entonces te los tenían que llevar a todos. Entonces ahí sí ya no había posibilidad de escapatoria porque había que cubrir también, que era muy famoso eso, la cuota de detenidos. Entonces de repente se calaban a 20, 30, 40, había 2 o 3 Julias. Por ahí hay fotografías, no de la gente gay, sino en los años 50, 60, en la prensa mexicana, de que era por los disolutos de la noche, los reventados de la noche. Entonces ahí se iban a la barandilla y ahí eran presa de los fotógrafos de la nota roja policiaca, llámese y entiéndase como las revistas Alarma, Alerta y Magazine de Policía, que ahí hacían, ahí escarnio tremendo con esta cantidad de adjetivos de mujercitos, cachagranizo, maricones. Esto de muerde almohada y demás no se utilizaba en la época de los 60, 70. Y eso yo lo viví de niño. Y tengo que comentar y que bueno, yo lo viví de niño y lo veía, yo a los 11 años ya me supe gay. Entonces veía, detuvieron a 25 mujercitos en una fiesta clandestina y orgiástica en no sé dónde. Entonces, cuando yo me volví fotógrafo, yo dije, no, con mis imágenes no voy a denostar a los míos, a mi propia comunidad, incluso a mis amigos. En mis fotografías no verá a gente borracha, a gente en malas condiciones por la fiesta. Claro que los he visto, claro que los viví, incluso yo los ayudé a bien vomitar, que no se fueran a ahogar o que los metí en un taxi y nos fuimos a la casa. Pero no, 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 para mí el asunto era de una documentación de las fiestas, en el glamour y lo que pasaba, lo que hace un fotógrafo documental. Estoy viendo lo que pasa, obviamente desde mi ángulo y desde mis preferencias, pero yo no le estoy poniendo el vestido, yo no le estoy poniendo la peluca, y cuando digo esto, era porque de repente hay una fotografía que yo en mis clases de los fotógrafos de alarma, cuando un chico lo están deteniendo, casi asfixiando, y le están montando una peluca. Un chico vestido de hombre, que lo detiene en una fiesta, le están metiendo una peluca femenina larga. Entonces, o sea, yo no, yo que esté en el glamour o que estén arreglándose y todo el asunto, porque yo no les pongo la peluca, ni les digo que se la quiten, ni nada. Esa es la labor de un fotógrafo documental. Estar como transportando en imágenes para que la gente vea lo que pasa en una realidad, en un grupo de personas. ¿Cuál era tu compromiso social en esa época, 20, 30 años? ¿Y cómo lo ves ahora? Que sigue siendo el mismo, sigue siendo exactamente el mismo. Muy buena pregunta, te lo agradezco, porque es un asunto que sigue siendo el mismo. Yo soy un hombre gay, soy muy chilango, con muy chilango digo, amo mi ciudad, crecí aquí, toda la vida he vivido aquí, y además soy fotógrafo. Entonces ahí se juntan, mi vida está construida de estos 3 vectores, de estos 3 parámetros, de estas 3 actitudes. Entonces con la fotografía siempre, como lo dije, trato de documentar, de dar mi punto de vista y de dignificar en algún momento, si se quiere así dignificar. Obviamente tenemos las múltiples lecturas de una misma imagen, por muy inocente que sea, no de un hombre gay, de cualquier persona, puede ser leída, vista, interpretada desde unas geometrías muy, muy, muy amplias, ¿no? Entonces, esa es mi obligación. En aquel momento era mi obligación, por ejemplo, a diferencia de los otros fotógrafos, decir, voy a utilizar una consigna muy de la marcha, ni ni asesinos ni criminales, simplemente homosexuales. Que por el hecho de ser un hombre o una mujer con una diversidad sexual, como ahora se dice, por consiguiente no te conviertes en un homosexual, ni en un criminal, ni en un ilegal. Quiero que hablemos del 9 y todo lo que viste en el 9, pero me quiero también detener en los años 80, en los años 90. El SIDA, el VIH, eso fue durísimo. Devastador. Devastador para muchos que murieron, pero ante todo el asunto del ánimo y del espíritu. Completamente. Te decía que, bueno, yo comencé a asistir a bares gay a mitad de los 70, y ante todo porque mi prima, la divina Terry Holiday, también es precursora de todo esto y siempre fue estrella en los bares. Entonces, el primer bar que yo piso es el Mio Mondo de la ¿Qué colonia año? Juárez. Y ella, la Terry Holiday, era la estrella. ¿Qué año fue? Fue año 75. Wow. 75, ella hacía a Bette Miller, hacía a Diana Ross, hacía a varias personas, pero a varias cantantes. Era un bar muy chiquito, pero les digo,
siempre creímos que estábamos haciendo la diferencia, que nos estábamos atreviendo. Cuando me dicen, ¿cuáles son grandes como diferencias que puedo hablar? Digo, aquel asunto que estaba atravesado porque estábamos haciendo algo clandestino, que así lo calificaban, algo atrevido, pero que con eso estábamos haciendo la diferencia y éramos actores del cambio. Lo que ahora no, ahora es simplemente un comercio y demás cosas. No, yo sí me califico como muchas gentes más actores del cambio. Nos estamos atreviendo con esa posibilidad que te hablé de poder ser retenido o extorsionado, incluso hasta ventaneado a nivel nacional con con un semanario de circulación nacional con un amplísimo tiraje. Entonces nos atrevíamos a hacerlo y bueno, era como la liberalidad. A final de los 70 viene la marcha. La marcha trae una cascada impresionante de que se habla del tema, y con el tema no es del tema homosexual, que todo el mundo sabíamos que aquí estamos, que aquí existimos, sino el asunto de los derechos humanos. Es una ganancia muy fuerte, que se comienza a hablar de los derechos humanos y comenzar que aquella manera muy primaria a pedir, ¿cómo se llama? Inclusión en las leyes y que las leyes se reformaran para un beneficio de los derechos humanos. Pero entonces nos ataca el SIDA. Nos ataca el SIDA, fue un golpe muy fuerte al ánimo y además se junta el asunto de mujercitos, inmorales, delincuentes, qué sé yo, con el asunto de sidosos. Ya sidosos, que era una palabra terrible, o en aquel momento la tomamos como mucho terrible, porque era con saña la palabra, era con mala leche la palabra. Entonces ya, aparte de ser por el hecho de ser homosexual, que podía ser degenerado y violador y no tantas cosas, era como el que también transmitía la muerte a todas las personas. Fue una carga muy, muy fuerte. Entonces, los bares, muchos se vieron afectados, disminuyeron la clientela, también un tanto la extorsión y todo, y comenzaron a morir los compañeros. Cuando a mí algunos me dicen, oye, ¿por qué no tienes tantos amigos y todo? Hablando del asunto gay, digo, literalmente la mitad de mis amigos cercanos se murieron entre los 80 y los 90. Y te puedo rezar los nombres, algunos artistas visuales muy importantes o algunos que no son artistas, personas públicas, pero se murieron por el VIH. Fue devastador y como te digo, no tan solo para la vida de miles de gente, sino para el ánimo. Para el ánimo, te puedo hablar en primera persona. O sea, yo cuando ya se describe en el año 81, en el Instituto Pasteur, por Luc Montagnier, el virus del VIH, yo empezaba mi vida sexual activa. Yo suspendí mi vida sexual, la ¿En suspendí. eso en qué año fue aproximadamente? 81, 83. 81, 81, 83. 83, 84 yo personalmente. Entonces era el condón, que el doble condón, y que no doble condón no, porque la fricción que se ocasionaba por el látex rompía los dos condones. No sabíamos. Oye, y también alguna persona que entrevisté me decía que en los restaurantes, si te veían un poco algo que no les gustara, no te dejaban sentar, no te dejaban utilizar las mismas cucharas, que porque les ibas a pegar el SIDA. Mira, yo no me tocó eso o un primer testimonio. No me tocó o sea, primera mano que alguien me lo hiciera o que alguien me lo dijera. Lo que sí, que en un momento dado son esas acciones de restaurantes que, ¿sabes? No te atienden, no te dan mesa o te dejan ahí sentado mucho tiempo. Entonces te hartabas y te ibas. O de repente te decían, sí me tocó a algunas personas que eran muy femeninos, que dijeron que les pedían la mesa. Oiga, joven, ¿se pueden retirar? Oigan, jóvenes, ¿se pueden retirar? Decían, ¿pero por qué? Es que tenemos la mesa reservada y disculpe, pero nos dejaron pasar. Discúlpenos, es que el jefe de meseros se le fue la onda, se le fue el avión y teníamos la mesa reservada. Sí les pidió que se retirara, no por el hecho de ser jotos, pero era como intrínseco el asunto, ¿no? Pero sí, no, lo que tú me dices de las cucharas y todo, puedo creer que era alguien que trabajó en restaurantes y desde adentro sí supo de que hay que desinfectarla, hay que tirarla, mételes en cloro y todo. Eso sí lo puedo creer, ¿eh? Porque de repente se creó una paranoia impresionante. Aquel asunto que hoy día, en aquel momento, yo soy médico general de profesión universitaria por la UNAM, entonces sabíamos que no se transmitía por la saliva y obviamente por los besos tampoco y todo, pero era un pánico de que alguien sabiendo que eras gay apenas te daba la mano y, por ejemplo, lo de los besos en la mejilla no era popular en aquel momento tampoco. Vino la popularidad después, pero así de que no te daban la mano. Sabiendo que eras hombre, hola.
que en México no, y más en la Ciudad de México, que somos muy formales y dar en la mano, sabían, no lo sospechaban y te estiraban nada más la mano. Hola, hola, sabía de dónde venía el cambio de actitud. ¿Crees que eso nos demeritó más como comunidad? Sí, sí y no, pero también fortaleció, porque la gente que no se sentía como parte de la comunidad, finalmente estaba siendo víctima, o si no víctima, sabedora de estas circunstancias que se las podían aplicar a ellos, por un asunto de que, a ver, aquellos axiomas nos los aplicaron. Homosexual igual acidoso. O sea, por consiguiente, si eres homosexual, tenías que haberte contagiado o tenías que tener SIDA, aunque no fuera evidente la enfermedad o activa la enfermedad. Entonces, obviamente, era sidoso. Entonces, si eras sidoso, podías infectar a otro por el simple saludo, por el simple hecho de saludar o de un besito o algo así. Con esos asuntos verdaderamente imbéciles de la sociedad, pero que es la realidad y así es la vida. Cuéntame cómo fuiste viendo tú desde los primeros bares, el 9 también ya me Ah, contabas, claro. y cómo fue esta transición hacia lo que vivimos hoy. Mira, como te decía, como de miedo, como que te fueran a detener. Cuando ya se liberalizó un poco más, que fue a mitad de los 80, también se avanzó de que el virus del VIH no se transmitía de una manera tan fácil, había que tener fluidos, y los fluidos era el semen específicamente, etcétera, etcétera. Y bueno, también el asunto es de que la vida y la sociedad y los millones y millones de personas y las necesidades que tenemos y las pulsiones y las ganas y las decisiones no se detienen. Entonces, sin duda, los bares gay ya comenzaron a proliferar, también era un negocio, sin duda un negocio que tengo que decir que la mayoría de los dueños de bares gay no eran gay, no eran de la comunidad propiamente, pero era un negocio. Y te tengo que comentar que a veces los bares gay eran más caros que cualquier otro bar. Había que pagar el precio, y el precio económicamente por la diferencia o por estar ahí, y porque te toleraran o porque te permitieran o porque aparentemente fuera un sitio amigable y confortable, que muchas veces no lo era. Pero ahí es cuando el 9 sí marca la gran diferencia. Viene de un hombre extranjero, un hombre muy inteligente, un hombre que no sufre de esas represiones sociales como sufríamos los mexicanos. Entonces tiene un espíritu, una mente mucho más libertaria y mucho más con una gran claridad. Entonces él comprende muy bien la sociedad mexicana y todo, entonces él abre el 9 y él lo dice muy bien en sus palabras, lo dice mucho. Comprendí muy rápido que la diversión de la noche sin cultura, como que se agotaba más rápido. Y la cultura, de repente hay que meterle diversión para que la gente se interese, le ponga atención o le guste y lo integre en su vida. Entonces es una fórmula de oro extraordinaria que, ojo, hasta hoy día no la han comprendido los empresarios gay. Por eso sigue siendo tan único el bar El 9. Y por eso se volvió icónico, legendario, tan mencionado y todo. Porque en el bar El 9, aparte, se vivía. A mí me dicen, tú que andabas en todos los bares de México, que era otra de nuestras pláticas de Monsiváis por teléfono y todo, de repente se me llamaba y dice, ¿a qué lugar has ido? A tal, tal. Oye, abrió un nuevo lugar, ¿ya fuiste? Sí, sí fui, no fui. ¿Cómo está? Ta, ta, ta. Vamos esta noche. Y de repente Carlos Monsiváis y yo, de repente nos íbamos nos fuimos no pocas veces de bares por primera vez en la vida de los hombres, de ambos, a conocer un bar. Entonces, de repente, eso es lo que hasta hoy día marca la diferencia. A ver, ¿cuál era la fauna que poblábamos el 9? El 9 venía de ser un restaurante y después un bar muy, muy exclusivo, muy caro y muy exclusivo, de capas muy altas de la sociedad mexicana, de hombres muy ricos y de chicos de familias muy ricas. De ahí venía el 9. Pero de repente se fue desgastando eso, y muy exclusivo, con pianito, algo de musiquita, como era la época. Entonces de repente venía Jaime Vite, que es la primera draga importante mexicana, con la primera drag importante, quiero decir, la primera drag queen, que antes se le decía nombre completo, drag queen, un también anglicismo, que era la reina dragona. Entonces, es el primer drag queen, no el primero en México, pero el primero que hace una trayectoria de drag queen. El primero que tiene una X cantidad de personajes.
de Marilyn Monroe, de Alaska y todo. Había alguien importante y él se vestía de Paulina Rubio. Con sus 2 metros de altura, él se vestía de Paulina Rubio, siendo que Paulina Rubio es una mujer bajita. Pero él hacía todas esas personificaciones. Es Jaime Vite, un personaje, un artífice del 9 que le decía a Henry, también con su gran afición del teatro, oye, vamos a entregar el 9 de oro a artistas famosos, importantes. Creo que la que recibió 2 o 3 veces el 9 de oro y que iba varias veces al bar gay, a este bar, era Silvia Pinal. Fue Silvia Pinal. Pero ojo, la gran atención del Bar 9, que es muy importante eso de la entrega del Bar 9, donde se vuelve también un reducto de actores, actrices y gente de teatro, que no deja de ser con un cierto elitismo, es cuando Rogelio Villarreal entra al 9 a presentar su revista La Regla Rota número 3. Si cerramos los ojos, Ya. ¿cuál es tu recuerdo más memorable del 9 que dices, Ujú. wow, ¿qué está pasando esto? Voy subiendo las escaleras del 9, nos reciben los meseros y los garroteros, no garroteros, ¿cómo se llama? Los cadeneros del 9. En la escalerita la vamos subiendo. Es un espacio muy pequeñito, abarrotado de gente, abarrotado que no cabe un alfiler, pero que somos absolutamente felices. Y que puedo reconocer a gente de teatro, gente joven, no famosa todavía, de teatro, algo de cine. Escucho otro grupo que los veo cada noche que voy, de 6, 8 chavos, que hablan de arquitectura interminablemente, compulsivamente. Oye, ¿viste la obra del arquitecto no sé qué? Ah, no, pero yo compré el libro, no sé qué tantas cosas, que éramos profesionales. La mayoría no, pero había otros que no había profesionales, que estaban hablando de 20 cosas diferentes, pero te digo, la gran diferencia de que no estábamos en pose. O hasta hoy día todos los bares gay, la gran mayoría que va, están en pose. ¿Y qué es pose? Se sienten los más ricos, los más afamados, los más guapos, los más buenotes, los mejor vestidos de la noche. En el 9 lo éramos también, pero afuera dejábamos aquella pose o aquella importancia que tenemos en nuestro trabajo. Y había una gran camaradería y una gran fraternidad. No todos éramos gay, era un bar mix, la mayoría sí éramos gay, pero era eso. Y además, obviamente, teníamos un poco de acceso al dinero, tenemos un poco de acceso al viaje, la bonita ropa, porque ojo, el 80 y el 9 y todos los bares todavía era la época fashionista, nos tocó, y la época de glamour, lo que hoy desapareció por completo. Oye, Armando, para ir cerrando, Ajá. ¿has ido a todas las marchas? Bueno, no a todas, Desde la segunda hasta la desde la cuarenta y segunda. siete creo, la cuarenta y Oye, seis que fue la pasada. ¿qué legado te gustaría dejar a ti? Mira, ese asunto de los legados es muy relativo. ¿O cómo te gustaría que te recordaran? No, pero no a mí, sino estoy hablando en general. Un poco hablamos desde al principio, a la gente no le interesa la historia. Hoy, o en mi apreciación, hoy en esta época, y he pasado muchas épocas y muchas generaciones, es la época que menos les interesa la historia, menos le interesa el pasado. Los chicos, como hablé un poco de la parte más jodida de la población, que es este asunto de que ellos se creen, o mucha gente se cree con supremacía, con elegancia, con esto, a veces la tienen, pero que la demuestran demasiado y los que no la tienen está peor todavía porque carecen de ello. Hoy día veo que los chicos veinteañeros, estoy hablando como en mayoría o una población general, y estoy hablando de la comunidad gay, es el momento en que menos les interesa quiénes estuvieron atrás. Entonces, más que un legado, un deseo. Un deseo es que sí me gustaría que mis fotografías las siguiera viendo la gente. Sepan o no sepan quién la hizo, quién está dentro de la fotografía, pero que las vean y sea un motivo, no de discusión, pero un motivo de conversación, de plática, y que remitan a algo que te conecte con ellos. No quienes fueron los del pasado que digan, ay, pues si yo me parezco a esta loca o esta mujer o este hombre musculoso o este hombre me gusta mucho. Eso es lo que yo quisiera. Armando, qué gran plática tuvimos. Y muchas gracias. Y, no, y nos Said. quedamos cortos. Muchas gracias. Te lo Muchas agradezco mucho. gracias. Gracias por ver, por escuchar este capítulo de Transeúnte Podcast en este especial. Nos vemos a la próxima. Gracias.